Hola, buenas noches. Gracias a la comisión por darme esta oportunidad y gracias a todos ustedes por venir un día como tan feo, tan frío, tan difícil llegar a esta hora. No es la primera vez que hablo aquí y me dijeron que tenía que hablar de estilo. Hace ya 3 semanas, casi 4. Me puse a leer, me puse a estudiar, pero a las 48 horas ya tenía a Ignacio con todos sus libros, todo su cariño, su casa, sus consejos, toda la puerta abierta para que yo diera una buena presentación. Y también a las 48 horas tenía 3 hojas que me había escrito mi padre para que yo pudiera desarrollar esta clase de la mejor manera posible a su modo de ver. Entonces me puse a estudiar, a leer lo que me había dado mi padre, a ver lo que habíamos hablado con Ignacio y realicé la charla. Al cabo de 2 semanas, la charla seguía dándome vueltas en la cabeza porque no me cuadraba. Ya la primera foto empieza a ser diferente. Si ustedes encuentran en el libro de oratoria la parte que habla de estilo, se van a dar cuenta que es una cosa muy formal, muy establecida. Entonces yo tuve como desafío hacer un mix entre lo que Ignacio y la academia desean y lo que yo siento en este momento como orador hacia ustedes. A modo de recordatorio, esto es el esquema básico y estamos aquí hoy, mientras que la sesión anterior Guillermina se encargó de esta parte. Entonces yo les dejo esta diapositiva solo para que se acuerden qué viene y de dónde vamos, dónde estuvimos y a dónde vamos. La palabra estilo, si uno la busca en el diccionario, hace referencia a una palabra que es stilus, que podríamos traducirla por estilete. El estilete es un instrumento que usaban los mesopotámicos ya para escribir en cuneiforme. Escribir en cuneiforme es hacer presión con este instrumento que ven ahí y dejar en una tabla de arcilla una marca. Esa marca, ese carácter cuneiforme, era único y específico de cada persona que estaba manejando ese estilete. De ahí viene la palabra estilo. 2 personas escribiendo lo mismo con el estilete van a tener 2 marcas diferentes, con lo cual se puede decir que va a haber 2 estilos diferentes. La palabra estilo se utiliza de muchas maneras y se puede hacer una analogía o se puede utilizar esta palabra para muchos géneros. Hay un estilo musical, hay un estilo filosófico, hay un estilo de manera de escribir. Resulta que es paradójico porque, claro, por un lado yo tenía a Ignacio, que es una persona muy estricta, me parece. Es una persona que cambia, pero está como arraigado a muchas ideas y muchos conceptos, a pesar de que la oratoria para él es contemporánea, obviamente. Y por el otro lado tengo a mi padre, que es otra persona que a mi modo de ver también es muy recta y como no muy fácil de convencer cambiar de estilo. Entonces, digo, ¿cómo hago yo para hablar de estilo si no utilizo mi propio estilo? Mi estilo es este que ven acá. Entonces yo tuve que hacer un mix, porque si no, no iba a ser real y les iba a mentir, porque lo que tengo que hablar de estilo no se puede hacer si no utilizo mi propio estilo. De hecho, si hacemos un poco de historia,
había tres estilos que los ven ahí, no los vamos a explicar. Y Cicerón, en estos años, por requerimiento de Brutus le pedía que por favor le escribiera cómo debía ser el orador perfecto. Tanto le pidió que al final Cicerón le escribió, pero realmente Cicerón, miren esta frase de él, que a mí me encantó. Me hizo pensar en por qué me pasan algunas de las cosas que me pasan. Cicerón termina escribiendo algo que lo dice Ignacio últimamente. Dice que el estilo se adecua al decorum. ¿Y el decorum qué es? Es el respeto que hay que tener por el auditor. En definitiva, el estilo del orador tiene que ver con el auditor. Pero, si yo digo esto así, queda mal, porque se contrapone a todo lo que dice el libro. Ahora lo vamos a ver. Hay una evolución. El estilete, que se usa para cuneiforme, termina transformándose en estos estiletes que terminan siendo para escribir sobre pantallas táctiles. Si bien la escritura evolucionó así, obviamente que la oratoria también. Y nosotros, que estamos en oratoria contemporánea, tenemos que adecuarnos a los tiempos que corren. Y nunca más exactas las palabras de Ignacio, que dice que la oratoria que enseñamos hoy no va a ser la oratoria que enseñamos el año que viene, porque las cosas van a cambiar. Por eso es contemporáneo. Yo me atreví a agregar que aparte de contemporánea, la oratoria que se enseña en APOC es evolucionante. ¿Por qué? Porque evoluciona con los requerimientos de la época. Si entramos ya en la definición del libro, estilo se divide en 4 subtemas, que son estos, que ya los habrán oído nombrar: naturalidad, verdad, brevedad y ritmo. Vamos a definir cada uno, y las palabras que yo puse como subtítulos no son exactamente las mismas que van a encontrar en el libro de oratoria, porque de alguna manera quiero darles a ustedes una versión más personal. Vamos a decir lo mismo, pero con diferentes palabras. Los puntos dicen aquí, ser uno mismo. ¿Qué quiere decir? Que el orador no puede actuar más. El orador no puede ser un actor. El orador tiene que ser la persona que está hablando. Tiene que ajustarse a algunas normas, pero realmente lo que se impone hoy día es que la oratoria se ha convertido como en una conversación. El auditorio tiene que sentir que la persona que habla está conversando con ellos. No puede ser un acto de declamación, no hay que hacer gestos muy exagerados. Tiene que ser usted mismo, como si hablara con un amigo, eso sí, levantando un poco más la voz para ser escuchado y moviendo un poco más las manos para ser entendido. De todas maneras, lo más importante, teniendo en cuenta los tiempos que corren, es este punto, que es la verdad. La verdad es una cosa muy importante, porque la oratoria se puede utilizar muy fácilmente para engañar. Si no, escuchen a algunos políticos. Y decir la verdad yo creo que tiene que ser una de las principales cosas que tiene que tener en claro un orador. Y decir la verdad no es solo decir la verdad, sino no callarse algunas mentiras, omitir decir algunas verdades. Y siempre cuando se dice algo, hay que dar las referencias, porque si no es robo. La última frase dice, no abusar del privilegio. ¿Qué significa esto? Que yo como orador no puedo abusarme porque estoy aquí. Yo no tengo la verdad. Por eso cuando ustedes tienen que dar alguna charla, si alguien del público no está de acuerdo con ustedes, lo último que hay que hacer es imponerse. Hay que intentar negociar, nunca enfadarse y llevar todo siempre con profesionalidad. El segundo o tercer punto tan importante también, a Ignacio lo recalca muchísimo, es el tema de la brevedad. ¿Por qué?
porque estamos hartos de escuchar conferencias largas, gente que repite, gente que no termina una frase como corresponde, que termina la conferencia y uno a veces no sabe qué nos quiso decir. La brevedad es muy importante. ¿Cómo se hace esto? Primero se prepara la conferencia y luego se empiezan a sacar todas las cosas que sobran. Una conferencia está terminada cuando no se puede sacar más. No cuando se agregó todo lo que se puede. Es cuando se sacó todo lo que se puede. Si se usan tablas con pocos números o ninguno, mejor un gráfico. Y por supuesto hay que cumplir el tiempo asignado. Ese es el más importante de los temas. En brevedad tenemos más cosas. Tenemos que ser muy claros. Tenemos que usar un vocabulario fácil. Mejor bajar el nivel para ser entendido que hablar de una manera muy soberbia o muy exagerada para ser admirado. Mejor ponerse siempre a la altura. Hay que tener capacidad de síntesis. Hay que poder decir con pocas palabras mucho. Miren estos ejemplos. Y tienen que saber cerrar. Miren los ejemplos que les voy a poner. No los vamos a leer. Mientras yo hablo, ustedes los leen. Fíjense todos estos ejemplos. Miren Mandela. Después de 27 años de prisión habló 5 minutos. Seguro que dijo cosas importantes. El último punto es la entrega. Yo tengo que serles útil. Se tienen que ir con algo. Lo que yo diga hoy, dentro de una semana se habrán olvidado del 90%. Tengo que tener muy claro cuál es mi mensaje y qué quiero que se lleven. ¿Qué recuerden de esta conferencia? Lo que quiero que recuerden es que hay que entregarse. Hay que ser útil y hay que manejar el auditorio. El auditorio al principio es así. Hay un 20% en contra, un 20% a favor y un 60% que no se sabe bien dónde está. Del orador depende transformar ese 60 en amistoso o contrario. Hay que saber calentar al público, hay que hacer una buena apertura, hay que saber llevar a la gente y generar el deseo de escucharnos continuamente. Si vamos a hablar 10 minutos, 15, 40. Pero si es posible, no más. Si van a dar una charla larga, respeten los espacios, dejen a la gente descansar. Les quiero dar un dato de interés. Esto es aparte. De tanto navegar por internet, al final encontré, no viene al caso, pero es importante que lo sepan, se los quería dejar como entrega de hoy. ¿De dónde se originó la gripe porcina? O sea, ya sé que no tiene nada que ver, pero ¿ustedes saben cómo se originó la gripe porcina? ¿Los médicos lo saben bien? ¿Saben cuál fue el primer contacto? ¿Se sabe de dónde vino? Un error de laboratorio, dice el doctor Chávez. Yo encontré esto. Este es el estilo que quiero dejarles. Que se puede ser muy serio y se puede tener una nota de humor. Con cuidado. Y ahora 3 frases sobre estilo y terminamos. Sacadas de internet. Vienen al caso, ¿verdad? Pero tengo una sorpresa. Tenemos una escritora de aforismos aquí. Y la escritora de aforismos también se le ocurre una frase sobre estilo, que es Sandra, que está acá. Y me dio esta. Para mí es imposible imaginarme una frase así. Gracias por su atención.